Mi sentido de la felicidad humana es no mentirme a mí mismo. Yo no quiero mirarme en el espejo y sentir que traicioné mi juventud. Hay una coherencia en el trazo de la vida. Ella es mi forma de felicidad. José Mujica, surnommé Pépé, a été président de l'Uruguay de 2010 à 2015, ex-guerriero de Tupamaros pour un programme de logis sociaux. Il vit actuellement dans une modeste maison rurale dans les environs de Montevideo. Il continue à cultiver ses champs et à vendre des fleurs avec son épouse, Lucia Topolansky, elle aussi femme d'État, ex-vice-présidente. Este era mi padre, esta era mi madre, esto era hermano. ¿Tú? ¿Tu mamá cuál es? Mi mamá es esta. Esta, tu mamá. Esta era mi abuela y esta la bisabuela. Ah, está viva. ¿Y tu papá? Mi papá era este. Fíjate. Están todos muertos. El único vivo soy yo. Primero, a esta edad hay que disparar de la soledad. Lo que dice Machado, el amor tiene que ser hospitalario. ¿Qué quiere decir? Amigable, uno tiene que tener ganas de estar en la casa, de estar en compañía, y eso se construye. Venir viejo es no querer salir de casa. Desde antes de ser país, éramos una zona ganadera. El ganado se reprodujo espontáneamente mucho en esta región y fue la primera actividad económica desde la época de la colonia española. Nosotros tradicionalmente somos vendedores de carne. Este país tiene el récord. Por cada habitante hay 3 o 4 vacas. ¿Y qué vaca? De las mejores del mundo. En realidad, nuestra primera actividad fue la venta de cuero, después tasajo. En el mundo, cuando no había heladeras, la carne se conservaba salándola. Y eso se utilizaba mucho para exportar, fundamentalmente al Caribe y al norte de Brasil. Porque habiendo tanto esclavo, le tenían que dar un poco de proteína animal, no por razones humanitarias, sino porque los esclavos salían caros y se les despreciaba el capital. Pero cuando vino la explosión del cuero, con la emergente industrialización en el mundo, esta zona empezó a tomar cada vez más importancia. Nuestras luchas de la independencia son conflictivas. Lo que se llamó la corriente del federalismo se inició en este país, en esta zona. En esa época éramos la banda oriental, una parte componente del viejo virreinato.
salimos a la independencia dependiendo del comercio con Europa y no del comercio entre nosotros. Por eso no debe de extrañar que el grueso de las capitales de América Latina o están en un puerto o estuvieron cerca de un puerto. Es distinto a lo que pasa en Europa, que si usted mira las capitales están al centro, salvo Londres, que era una isla. Porque nosotros nacimos enchufados al mundo y de espalda a los vecinos. Y a partir de 1910, en el Uruguay, un gobierno muy singular que hubo, impulsó una serie de reformas que para la época eran, diría, era muy tempranamente una especie de gobierno socialdemócrata, porque reconoció a la mujer el derecho al divorcio por su sola voluntad en 1912, reconoció las 8 horas por 1914, más adelante el voto, el primer país de América Latina que les va a reconocer el voto. Se dio cuenta de la importancia del Estado, de jugar en la economía, nacionalizó la producción de energía eléctrica hasta el día de hoy, a cargo del Estado, reconoció la prostitución, tenía un presidente que decía que el sindicato es el abogado de los pobres, que escribía Dios con minúscula, separó la iglesia del Estado, cambió toda la nomenclatura, lo que se llamaba Semana Santa la llamó Semana del Turismo, el Día de la Virgen, el Día de las Playas, etc. Barrió con la religión y terminó construyendo un país bastante laico. También se fundaron todas las facultades en esa época. En los términos comparativos de América Latina, éramos un país bastante adelantado y con ciertas tradiciones. La prosperidad económica fue importante, ¿no? El Uruguay de 1920 tenía un Producto Bruto a la par de Bélgica o de Francia. Recordemos que la Argentina de 1930 y pico era la mitad del Producto Bruto latinoamericano. Esta región, en la época del Imperio Inglés, no le fue tan mal como al resto de América Latina. Cuando pasa la Segunda Guerra Mundial y Europa se entra a reponer, entonces empezamos a hacer América Latina como todo, porque los términos de intercambio se derrumbaron y cada vez para comprar lo mismo teníamos que vender más y cada vez era más caro. Esa relación de intercambio nos golpeó fuerte a nosotros y también a la Argentina. Coincide con la caída de Perón y lo que pasó en el Uruguay. Acá había habido un partido, el Partido Colorado, que había gobernado 90 años consecutivos y perdió las elecciones por el 1950 a raíz de la crisis económica que empezó a despertar con ese intercambio cada vez más desfavorable, porque Europa entró en un proteccionismo a los productos agrícolas y sentimos en esos términos de intercambio. Hay toda una historia de dictaduras de distintos símbolos en América Latina. Esos responden a mi niñez y a mi juventud primera. Esa caída persistente en la economía que hizo paulatinamente hacer que una rotación política ganó el Partido Nacional, el Partido Colorado, que había gobernado 90 años, y sobre todo el vallismo perdió, y perdió muy feo. Cada vez fuimos más a la derecha. Se firmó el primer convenio con el Fondo Monetario Internacional, por allá por 1955,
Y vamos a quedar acollarados al Fondo Monetario Internacional hasta el 2006. Es decir, con democracia, con dictadura, con vuelta de la democracia, siempre estábamos ensartados con el Fondo Monetario Internacional, lo que da una idea de la dependiente. Debemos recordar una frase del segundo presidente de Estados Unidos, Adam. Los países se dominan o por la espada o por la deuda. Cuanto más debes al mundo, más dominado estás. ¿Y qué se lo voy a decir a Haití con la deuda que le metió Francia? Alguna gente de corrientes de izquierda, el movimiento sindical, que tenía una buena tradición en Uruguay, empezó a educar a sus trabajadores que al golpe de Estado, si un día aparecía, se le contestaba con una huelga general. Y había gente que pensábamos que estaba fenómeno la huelga general, pero que había que transformar una huelga insurreccional, porque si no era imposible. Y se puede tener un aparato clandestino de 200 o 300 tipos, pero no se puede tener un aparato clandestino de 2 o 3 mil tipos en una sociedad pequeña como la nuestra. Empezamos a tener accidentes por todas partes y llegó el golpe de Estado. Pero cuando llega el golpe de Estado nosotros estábamos muy golpeados y destruidos. Y el pueblo uruguayo hizo una huelga fenomenal, casi 20 días. Se paralizó todo el país. Pero como suponíamos, no se para un ejército con una huelga general. La huelga general es fundamental, pero se precisaba algo más. Pero no estábamos a la hora señalada y ese fue nuestro mayor fracaso histórico. Tuvimos años y años y años de dictadura, con características propias, pasamos las de Caín, con muchos inconvenientes. Los militares se retiraron, pero con algunas condiciones, y empezó una democracia frágil, y nosotros discutimos que el pueblo uruguayo que había vivido una larga dictadura si nosotros practicábamos un camino de violencia, íbamos a quedar como provocadores para una nueva dictadura, un pueblo que había sufrido mucho con la dictadura. Entonces, políticamente habría sido un error. Entonces salimos y hacíamos conferencias por las plazas, por todo el país, explicando la situación y todo lo demás. Y la gente venía y nos hacía preguntas y digo, con eso rompimos el hielo que podía haber. Y después decidimos con otra gente que no había estado preso ni nada, fundar una organización dentro del Frente para expresar una corriente de pensamiento que se llamó MPP, que tiene una lista 609, que ahí está, que existe, que es el sector más grande del Frente por la cantidad de diputados que tiene y de senadores. Uruguay es un país pequeño, pero a la vez es uno de los países de América Latina más estable, con una economía que funciona. ¿Cómo explica esto? Sin ser mago, impulsamos algunas reformas importantes en el futuro del país. Una mejor política fiscal, logrando con mucha resistencia que sectores de mejores ingresos entraran a contribuir un poco más. Es decir, hacer la carga más equitativa. Hicimos inversiones muy altas en energía que nos han permitido ser exportadores de energía. Le vendemos la región.
Por ejemplo, en el año pasado le vendimos casi 600 millones de energía eléctrica a Brasil. Usted tiene una reflexión sobre el carisma. Para usted, ¿qué es el líder carismático? ¿Cuál es la importancia del carisma en nuestros países para un líder? El carisma puede ser un instrumento, una colaboración, pero el carisma se puede usar para la derecha, para la izquierda, para cualquier lado. El carisma no define, lo que define es la madera que tiene adentro. Porque si el carisma lo hago para fortalecer más a los que están acomodados, eso también ha pasado. Yo creo que las construcciones tienen que ser colectivas y que los hombres, y que no hay nadie que no sea sustituible. Pero hay que crear corrientes políticas, que superen lo individual, porque esta es una lucha intergeneracional. Pasado el carismático, tiene que venir otro. Entonces, creo en los acuerdos colectivos más que nada, porque no hay ningún carismático que cambie la historia. Lo que cambia la historia es la fila de indios. Ningún cacique es un carajo si no tiene una fila de indios que lo respalde. Entonces, lo importante es la fila de indios. Es al revés, lo que yo entiendo. Si no se construye corrientes populares, los que están al frente son un letrero. Es como un general. El general sin tropa es un viejo de mierda. Cualquiera lo caga a patada. Ahora, si tiene la tropa atrás, la cosa cambia. De mucha exclusión de la mujer. Por ejemplo, en el Uruguay, antes de la conquista española, las etnias, que no había grandes civilizaciones en esta parte del continente, pero sí había etnias, eran mucho más libres las mujeres. Y se ven muy sojuzgadas con la conquista española. Y entonces de esa situación de sojuzgamiento, ahora el péndulo va hasta el otro extremo y a veces hay realidades que la propia sociedad le cuesta entender. Pero es parte de la dinámica de una lucha que encontrará su punto de equilibrio, que es justa, porque hubo muchos siglos de exclusión, aunque Uruguay tempranamente otorgó determinados derechos, pero no basta con que el legislador otorgue determinados derechos, después la sociedad los tiene que hacer suyos y ejercerlos. Este fue el primer país de América donde votó la mujer, donde se pudo divorciar por su sola voluntad, donde hubo algunos presidentes que peleaban para que estudiara o que tuviera determinados derechos laborales. Pero aún hoy existen brechas laborales, porque después la sociedad tiene que tomar esto
convencerse de hacer lo tuyo. Así que está muy bien seguirlo recordando hasta que todo se cumpla. La de ayer en realidad estaba vinculada a la violencia doméstica, porque hay muertes, y esas son muertes muy injustas, y bueno, capaz que comparado con otras realidades, pero cada uno mide su realidad, ¿no? Comparado con nuestra realidad, para nosotros, un país de tan poca población, es muy grave. Comparado con otras realidades del mundo, porque vivimos en un mundo que tiene guerras por todos lados, capaz que no es nada, pero uno nació en esta tierra y vive en esta tierra. ¿Qué hace lo esencial de una república y cosa la distingue de una autocracia, de una monarquía, por ejemplo? Las repúblicas surgieron como una respuesta a las monarquías absolutas y queriendo suscribir el sueño de que nadie es más que nadie. Pero heredamos un conjunto de instituciones y sobre todo un conjunto de costumbres culturales que después de hecho se quieren trasladar al mundo de las repúblicas democráticas. Entonces los presidentes empiezan a tener como una corte, tienen que vivir en una casa suntuosa, media palacete, tener mucha gente que los sirva. Cuando salen a la calle se ponen un par de filas de gente que tocan con corneta, lo más parecido a los señores feudales cuando salían del castillo y salían de cacería. Hay toda una reminiscencia cultural que termina suscribiendo lo contrario, que no somos iguales. En realidad, un presidente es alguien que elegimos para una administración y chao. Después uno como cualquiera. Habiendo pasado por la experiencia que pasó como preso político, por la tortura, ¿cuánto tiempo estuvo preso y qué lección de vida ha sacado de este tiempo en la cárcel? En lo que me es personal, fui sacado con un puñado de compañeros más viejos y nos tenían 6 meses en un cuartel, 6 meses en otro. Hay una película hecha por ahí. Globalmente estuve casi 14 años, pero son 3 canas, pero la cana más larga tuve más de 12. Porque en las otras me escapé 2 veces. Bueno.
Pasé 7 años casi sin libro. Voy a leer solo. Estuve 2 años sin bañarme, me bañaba con un vaso con un poquito de agua y un pañuelo. Pero bueno, yo soy un luchador social, no soy un juez. Yo nunca tuve duda que iba a salir y que iba a seguir luchando. Nunca. Y así fue. Yo salí de la cárcel y salí primero 3 días antes que otros compañeros. Y salí para conseguir un local para juntarnos. Después fui a ver a mi familia. Fui a dar un convento de franciscanos que lo conseguí y ahí nos concentramos durante un mes, los que salimos de la cárcel, y discutimos lo que íbamos a hacer. Tuvimos una larga convención que duró casi un mes y se lo tenemos que agradecer a los franciscanos hasta el día de hoy. Lo han comparado por su estadía en la cárcel y la actitud que ha tenido luego con Mandela. ¿Qué piensa de Mandela usted? Yo pienso políticamente. No estoy para hacer justicia, estoy para hacer un camino político. ¿Qué pasa? De la gente que me torturó y que me todo y cosas, pertenecen a núcleos familiares. Si yo me gasto mi existencia en perseguir a aquellos que tienen una deuda conmigo, estoy agrediendo a todo el grupo familiar. Y yo lo que tengo que tratar es de ganarlo, de aislar lo más posible. Entonces, es suficiente que aquel que tiene una deuda, digo, estos tipos son derechos. Yo discrepo con ellos, pero estos tipos son honradamente derechos. Con eso me empieza a abrir la puerta para que yo le gane los hijos, le gane porque cada ser humano es como un solcito, está en el medio de un sistema planetario y la lucha política es ganar todo lo más que pueda. Esa es la trampa de la afirmación bíblica cuando dice que recibís una cachetada, poné la otra mejilla. Se ganan más recursos humanos por esa vía que por la vía de la agresión. S'il y a 2 hommes de notre temps dont les vies se ressemblent, ce sont bien Pepe Mujica et Nelson Mandela. Ils sont venus de mouvements armés de guérilla. Ils ont passé d'interminables années en prison, ont subi tortures physiques et psychologiques. Et après leur libération, ils sont parvenus à la présidence au fait de leur popularité. Défenseurs des valeurs démocratiques et républicaines, basées sur le respect le plus strict de la dignité humaine, sans désir de vengeance, ils ont été des exemples de courage, d'intelligence politique, de probité, de simplicité et d'humilité. Si Mandela no hubiera hecho lo que hizo, no había paz en África. Y al fin y al cabo, ¿qué cosa más importante en una sociedad que paz? ¿Por qué da más importancia a la simplicidad que al prestigio de la función, por ejemplo? Para mí, la simplicidad es una garantía de libertad. Cuanto más complicado, fíjate tú, ¿ves esta casita? Aquí está mi compañera y yo. Tengo una cocina, el dormitorio, un estar y el baño. Lo arreglamos en 4 patadas entre los dos. Chao. Bueno, cuando fui presidente tenía que ir a vivir en una casa que tiene 4 pisos. Ahí en el Prado. Para tomar un té es como hacer una expedición. Si a eso le llaman comodidad, que se vayan... ¿Te das cuenta? Yo soy un estoico, un neoestoico. Mi definición es que pobre es el que precisa mucho. Porque si precisa mucho no alcanza nada y se va a pasar toda la vida
pagando cuenta y comprando y chao. Para tener libertad tengo que ser sobrio, porque si dejo que se multipliquen las exigencias económicas, tengo que vivir desesperado. Si quiero tener tiempo para ejercer mi libertad, es decir, hacer lo que me gusta, tengo que ser necesariamente sobrio, porque si no voy a gastar mucho tiempo en mantener las cosas que tienen que ver con la riqueza. Usted habla siempre del colectivo, da mucha importancia a la organización. Hoy día, ¿qué sentido tiene la organización, los partidos políticos y todo esto? Como un joven que quiere comprometerse con la lucha política ya no da valor ahora a lo que son outsiders que muy a menudo se presentan. ¿Qué es la política hoy, la organización? Primero, biológicamente los humanos, los sapiens, somos animales políticos. ¿Por qué? Esto lo decía Aristóteles. Porque somos animales gregarios. Y al ser animales gregarios vivimos en sociedad. Y lo que nos hizo progresar es el instinto de cooperación que tenían los grupos humanos. Probablemente el sapien era más débil que el neandertal, pero el neandertal no tenía ese espíritu de cooperación que tienen los humanos. Los humanos funcionaron en familias de 40, 50 tipos, más o menos. Poco más, poco menos. Más de 200, 300.000 años los seres humanos vivieron así. Y se fueron extendiendo por el mundo con ese tipo de organización. El hombre moderno es un cachito así. El hombre primitivo tiene... Por favor, algún día la ciencia va a destapar la herencia genética, porque hay rastros de eso. Bueno, pero si somos individuos y tenemos que vivir en grupo, hay conflicto. Porque cada individuo está programado en la vida con una cuota de egoísmo, porque la naturaleza nos mete en el disco duro de que tenemos que luchar para vivir y para hacer vivir los que están al lado nuestro. Entonces hay choque. Alguien, para que sobreviva el grupo, que es el que nos ampara, alguien se tiene que encargar. Y ese es el papel de la política. En todos los grupos primitivos, los que tienen la fuerza no hacen otra cosa que ejecutar los consejos que llevan lo que se puede llamar el consejo de ancianos, que son los más viejos, que tienen dos funciones: aconsejar lo que hay que hacer, porque son los que tienen más experiencia, y educar a los niños. Este es el prototipo de organización humana más primitivo y que le sirvió al hombre para caminar por arriba de la tierra. El papel de la política es lograr que el grupo esté en toda forma de derecho antiguo. La peor pena, después de la pena de muerte, es que te echen de la comunidad. El partido político es una proyección, porque además somos animales mitológicos, utópicos. No hay grupo humano que no haya inventado algo en que creer, un más allá. Una piedra, animismo, todo como le quieras llamar. Pero si hay una cosa constante, es que los grupos humanos inventaron un mundo que es una creencia y que no lo podían demostrar, pero después que creían eso, eran capaces de hacerse matar por lo que creían. Si eso no es utopía, hoy no tenemos eso, pero no hacemos hincha del Barça, aunque sea una sociedad anónima, o del PSG,
que se lo compró un árabe. Porque necesitamos algo que nos agrupe, aunque no nos demos cuenta. Y como ya no somos cazadores, cuando vamos con el carrito por el supermercado, remedamos un cazador. Y cuando estamos en un apartamento, hacemos una estufa, que son unos leños así, pero es acá, pero bueno, nos engañamos. O ponemos macetitas. Tenemos tantas trampas dentro del hombre primitivo que... Bueno, Sí. Entonces, como las decisiones son colectivas, tenemos que organizar columnas humanas. Esos son los partidos políticos. Bueno, una de las plagas de nuestros países es la impunidad, la corrupción. ¿Qué importancia tiene la lucha contra la corrupción hoy, contra la impunidad en Uruguay y en nuestros países? ¿Cómo no va a haber corrupción si estamos educando a la gente que triunfar en la vida es ser rico? Y en realidad triunfar en la vida es ser feliz. Porque rico o pobre te vas a ir a un pozo igual. Y ser feliz es pasar por la aventura de la vida, habiendo entendido las claves fundamentales de la vida. ¿Qué hay cosa más importante que los afectos? Cuando eres joven, necesitas tiempos para el amor, porque no hay cosa más importante que el amor cuando eres joven. Después, cuando tienes hijos, necesitas tiempo para el amor con los hijos. Algunos dicen, yo no quiero que a mi hijo le falte nada, pero le faltás vos, porque no tenés tiempo. Una criatura necesita comida, pero necesita antes que nada afecto, cariño. Eso es insustituible. Después, cuando sos viejo, necesitas hablar con tus congéneres. Es el tiempo de la nostalgia, de la melancolía, de los recuerdos. Pero eso lleva tiempo. Nada de eso da plata. Eso es cultivar afecto. Si a los seres humanos nos quitan eso, ¿cuál es el sentido que tiene la vida? ¿Qué me dice del socialismo hoy, de la democracia, de todos estos sistemas políticos? El socialismo no existe. El socialismo es una quimera. El socialismo existió. Debemos haber vivido 200, 300.000 años los humanos en una formación socialista. Porque el cazador que cazaba un venado sabía que el venado no era de él, el venado era de la familia. Creímos que íbamos a hacer socialismo porque lo decidíamos y de arriba abajo. Y no entendimos el enorme papel que cumple el campo de las emociones. Van a venir otras corrientes con el tiempo. El partido no está ni empezado ni terminado. No creo que el socialismo se pueda construir a partir de países pobres, por ser ricos tampoco. Pero me parece que la riqueza es un instrumento importante para desarrollar esto. ¿Por qué? Porque el socialismo lo tenemos que ver como la fruta madura de una civilización que se desarrolla. No puede ser un aborto. Entonces, en el campo del conocimiento, tú no puedes construir un edificio socialista con albañiles que son capitalistas, que te van a robar una varilla o la bolsa de Portland o esto o el otro. Porque el capitalismo no está arriba, está abajo también, y está en el medio, está en todos lados. La cultura, usted da mucha importancia. La cultura es, si no cambia la cultura, no cambia nada. Pero los dirigentes tendrán que asumir una cultura distinta.
Porque yo no puedo luchar por la igualdad y mientras tanto explotar la desigualdad a mi forma de vivir, porque eso es una explotación. Es decir, mi forma de vivir tiene que estar a la altura de cómo vive la inmensa mayoría de mi pueblo y no cómo vive la minoría privilegiada, porque yo peleo por la igualdad. Ellos no. Entonces los dirigentes no pueden ser mentirosos, porque si no la gente no tiene fe, y si la gente no tiene confianza, estamos perdidos. Usted da mucha importancia a la naturaleza, a la protección del medio ambiente. Hoy tenemos el problema del cambio climático. ¿Cómo se plantea usted ese problema? ¿Cómo lo ve a nivel mundial, por ejemplo? Es que como vamos a un holocausto ecológico. Vivimos una civilización basada en el despilfarro porque lo único que ampara es la acumulación y la acumulación y la acumulación. Entonces, por todos lados sobran medios para vivir, pero en la forma que vamos, el despilfarro es enorme. Saca cuenta de lo siguiente. Ahora empiezan a bañarse con una sauna, ¿verdad? Eso significa que tenés que gastar unos 250 litros de agua para bañarte. Si 8.000 millones de personas se van a bañar gastando 250 litros de agua todos los días, sacá la cuenta. Precisamos una Amazonas. Una persona se puede bañar con 10, 15 litros de agua, tranquilamente. Cuando multiplicamos todo por 8.000 millones, se hace una cosa explosiva. Mi pequeño país, 3,5 millones, estamos importando alrededor de 28 millones de pares de zapatos, ni que fuéramos 100 pies. Si sacamos las proporciones, no tiene gollete la cantidad de cosas que tiramos, la cantidad de cosas inútiles que estamos tirando. En Atacama hay una montaña, se está organizando una montaña de ropa nueva, que no saben dónde ponerle, que traen la montaña en el desierto. Esta civilización como va, estamos agrediendo a la naturaleza al pedo. Entonces el problema ecológico es central, pero no lo arregla ningún país. El problema ecológico necesitaría una especie de gobierno central, fundamentalmente científico, que recomiende e imponga lo que hay que hacer, porque no lo arregla ningún país aislado. O es para toda la humanidad o sonamos. Hoy hablan de narcoestado, el tráfico de drogas tiene una importancia siempre más grande en el continente, en el mundo. Entonces, ¿cómo se plantea usted este problema del tráfico de droga y de la lucha contra el tráfico de droga? El narcotráfico es un monopolio con una tasa de ganancia brutal a favor de los audaces. Y como estamos en un mundo donde educamos a la gente que triunfar en la vida de ser rico, siempre van a estar los bobos que quieren enriquecerse rápido y se meten en el narcotráfico y después no pueden salir. Y atrás del narcotráfico hay un negocio espantoso de lavado de dinero y todo lo demás, porque tiene una tasa de ganancia tan grande que sirve para podrir policía, jueces y todo lo demás. Entonces creo que la droga la debe vender el Estado, los servicios de salud pública, pero
teniendo identificado el consumidor y lo que consume. Porque si un muchacho se fuma un par de cigarros, no lo puedo perseguir por eso. Ahora, si entra a consumir mucho, lo tengo que agarrar a tiempo, decirle, mijo, usted se tiene que atender y en lugar de gastar plata en milico, tengo que gastar en médico para atenderlo. Pero como lo tengo en el mercado clandestino, no lo puedo identificar y cuando lo identifico es un desastre humano, porque está hecho pelota. Porque acá hubo un mundo, la gente se olvida, en 1920 la droga se vendía abiertamente. Venía de un laboratorio alemán que se llamaba Merkel. Y hay poetas, Goya pintó los monstruos porque se daba la papa. La droga es más vieja que el mundo. Y cometemos el error que si un muchacho de 15, 16 años que está saliendo del cascarón, le prohibimos algo, es seguro que va a mojar. Porque cosa más abombada que un gurí no hay. Cuanto más lo prohibamos, más se le va a despertar la curiosidad y más se va a ensartar. Es todo un capítulo aparte. Sí. A mí me gusta toda la música que sea buena, ya que me conmueva. Y que lo hace bailar, supongo, también. Me encanta, me encanta. El otro día fui a Brasil, nunca había visto manifestaciones políticas, la gente zambando. ¿Qué lo tiró? Es el Tajo Negro. Eso viene de África. En Uruguay. Serán la mayoría. Sí. Es cuestión... Para el 2060 la mitad de la humanidad es África. Y el resto del mundo es la otra mitad. Así que vamos a quedar café con leche, los que estén vivos. ¿El candomblé aquí? ¿El candomblé aquí? Sí, el candomblé. Me dicen que hay 10... Una vez estuve en un festival donde había un cineasta uruguayo, dijo que 10% de la población uruguaya es negra, pero que tienen solo un representante en el Parlamento. Eso es sorprendente, ¿no? Sí. Sí. Es sorprendente, sí. Los esclavos que iban para el Pacífico se remataban acá, en Montevideo. Apareció una figura acá.
que se nos dimos cuenta que en una foto. Ahora yo te muestro cuál es. Mirá, esta es la imagen que apareció en la bandera. Sí, pero apareció unas caras ahí. No sé si te das cuenta ahí. ¿Viste? ¿El fútbol? Bueno, el fútbol es central. Es una pasión. Está transformado en un negocio fantástico, pero es una pasión en Uruguay. Porque nuestros antepasados brillaron y quedó como una tradición. Claro. ¿Cuánto falta para terminar? 10 minutos. Bueno, Más el descuento. de repente ganan. ¿Qué se espera de Uruguay en el Mundial? Se espera clasificarnos, pero Pero no es un mal equipo tampoco. ¿Para cuarto no está? ¿Para cuarto de final está? y si jugamos un partido solo empatamos. Pues es así. ¿Y Japón-Alemania? ¡Uy, qué loquísimo! ¿Viste? Tiene una disciplina tan bien marcada que la Ahora me preguntaba. Ese es el problema. Golazo. Ah, mínimo. Bueno, respirado. Ahora sí. Bueno, ahora sí que no pierden más. Ni empatan. ¿Quién? El libro más lindo que leí de Haití es el de Carpentier. El reino de este mundo. Es brillante. Es de una belleza tremenda. Sé que fue el primer territorio que se liberó de nuestra América. Sé que vivió una revolución violenta. Recuerdo los consejos que le dieron a Miranda. ¿Y qué diría a un joven haitiano hoy que quiere entrar en la política? Y a menudo entran solamente por oportunismo, porque piensan que van a sacar provecho. ¿Qué dice usted? Juntarse con sus iguales, con los que piensen parecido y construir corrientes políticas que se comprometan, pero que tiene que saber que no hay ningún triunfo a la vuelta de la esquina y que el problema es poner la vida entera al servicio de la causa que piensa, pero que hay que ser derecho, que la política no es para ponerse plata en el bolsillo, la política es otra cosa. Y si no tiene ese fuego interior que le permite ser así, más vale que se dedique a otra actividad. No se puede hacer manguera con palo podrido. Manguera le llamábamos acá lo que se hacía en los corrales para guardar las vacas y... porque le pegan una pechada y se rompe. Es decir, tiene que haber en el partido una estructura de cuadro de gente comprometida, pero que no es para pasar un fin de semana o de vez en cuando. Es para comprometerse en un largo. Y los problemas que tiene Haití requieren el poner la vida al servicio de muchos años de lucha y tratar de ser un ejemplo para la gente, ganarse la confianza y la fe de la gente. Ahora, si está metiendo la mano y jodiendo, adiós. Manuela, 22 años, digo. digo 22 años. Sí. ¿Oíste? Excepcional, no hay perro que vive tanto. No. Ahí está. Ahí está la Volkswagen. En su garage. ¿Qué año?
Es del 85 por ahí, más o menos. ¿Y sirve todavía? ¿Eh? O sea, ¿lo prendes, prende? Sí, sí, prende. Ahora está sin batería porque estaba en el tractor la batería. Pero ando con él. La famosa historia de Lidiano, ¿no? Despierta, lo habían hibernado. Acá. Un siglo después y prende el Volkswagen. Bárbaro. Todos los días ando con él. Esto es eléctrico. Ah, esto. Los chinos lo hacen, ¿no? Claro. Es lo que sí utilizan en Haití para hacer taxi. Esta la uso para andar en la chacra, porque es muy grande esto. Y entonces camino menos. Sí. Es una pavada esto. Bueno, Ah, tienes limonero. Plantar por Sí. ti. eso es para consumir nosotros. Esto es muy grande, va para allá. Son como 20 hectáreas. 20 hectáreas. Sí. Inmensa. Nos entretenemos, trabajamos un poco ahí. Qué magnífico. Bueno, ha sido un placer. Suerte, hermano, suerte.